Ven, acércate. Hay una historia que pocos se atreven a contar y esta noche quiero compartirla contigo. La leyenda de la maldición de Tutankamón. ¿Te atreverías a romper el sello de un rey que ha dormido más de 3000 años, sabiendo que su nombre aún respira en la arena? Valle de los Reyes, orilla occidental del Nilo, frente a Luxor, la antigua Tebas. Coordenadas que los arqueólogos anotaban con precisión en sus cuadernos, pero que los obreros locales conocían por la forma en que el viento silba entre los wadi. Es noviembre de 1922. El sol cae vertical, sin misericordia, sobre la piedra caliza agrietada. La montaña del Kurn se eleva como una pirámide natural, vigilando el desierto. No hay vegetación. Solo polvo fino que se mete en la boca, en los ojos, en los pliegues de la ropa. Escucha el golpe seco del cincel contra la roca. Howard Carter, 48 años, bigote recortado, mirada aguda detrás de ojos cansados, inclina el cuerpo hacia el suelo. Lleva años buscando una tumba que muchos consideraban inexistente. Su cuaderno está manchado de sudor y arena. Es meticuloso hasta la obsesión. Corrige fechas, repasa croquis, calcula distancias. No cree en maldiciones, cree en capas de estratigrafía. A pocos metros, los trabajadores egipcios, dirigidos por el capataz Hussein Abdel Rasul, retiran escombros junto a la entrada de la tumba de Ramsés VI. El aire huele a piedra caliente. De pronto, uno de ellos golpea algo distinto. No suena hueco, suena a historia sellada. Un escalón tallado en la roca. Carter se arrodilla, quita la arena con las manos. Otro escalón y otro. El 4 de noviembre de 1922 queda marcado en su diario con tinta firme. Envía un telegrama urgente a su mecenas, George Herbert, quinto conde de Carnarvon, en Highclere Castle, Inglaterra. Finalmente he hecho maravilloso descubrimiento en el valle, tumba magnífica con sellos intactos. ¿Intactos? Después de 3 milenios, las semanas siguientes se llenan de tensión contenida. Carnarvon llega a Egipto acompañado de su hija, Lady Evelyn Herbert. El 24 de noviembre comienzan a despejar la escalinata completa. Al final, una puerta sellada con cartuchos reales, el nombre de Nebje-Perura Tutankamón, un faraón joven, un rey que gobernó aproximadamente entre 1332 y 1323 a.C. en la dinastía 18. Murió alrededor de los 19 años. Su tumba, cabe 62, pequeña en comparación con otras reales, oculta bajo toneladas de escombros. La noche del 26 de noviembre de 1922, Carter practica un pequeño orificio en la puerta sellada. Introduce una vela. El aire caliente sale como un suspiro antiguo. Carnarvon, detrás de él, pregunta con ansiedad apenas contenida: ¿puede ver algo? Carter entrecierra los ojos. Sí, cosas maravillosas, oro por todas partes, tronos, carros, cofres, estatuas guardianas con mirada negra y fija. El polvo suspendido en la luz temblorosa de la llama parece un enjambre de espíritus diminutos. Pero antes de que el mundo conozca esas maravillas, antes de que los fotógrafos y periodistas invadan el valle, ocurre un episodio pequeño, casi doméstico y sin embargo decisivo. En la casa de Carter en Luxor, un canario amarillo canta dentro de su jaula. Lo compró como símbolo de buena fortuna. Los obreros lo llamaban el pájaro de oro. Una mañana, una cobra, Uraeus, emblema de la monarquía faraónica, se desliza entre las paredes y devora al ave. ¿Una coincidencia en tierra de serpientes o una advertencia? Los trabajadores lo murmuran en árabe bajo el sol abrasador. El faraón ha enviado a su guardiana. Y mientras la puerta de la tumba espera ser abierta oficialmente el 29 de noviembre, el eco de esa serpiente comienza a arrastrarse por el valle, como si algo hubiera despertado. ¿Escuchas ese silencio? No es vacío, es expectativa. 29 de noviembre de 1922, el cielo sobre el Valle de los Reyes arde con un azul inmóvil. La luz golpea las paredes del wadi hasta volverlas casi blancas.
El aire vibra. Funcionarios del Servicio de Antigüedades de Egipto, representantes del gobierno, fotógrafos como Harry Burton con su cámara montada sobre trípode. Todos esperan frente a la puerta sellada de la Kebe 62. La piedra aún conserva las impresiones de los cartuchos reales. Tutankamón, Nebje Perura. Carter, con camisa clara arremangada, el cuello húmedo de sudor, revisa cada detalle antes de dar la orden. No se mueve con prisa, se mueve con precisión. Tiene la mandíbula tensa. Sabe que un gesto brusco podría destruir lo que el tiempo preservó durante más de 3000 años. El yeso del sello cruje. Escucha ese sonido. Un golpe controlado. Luego otro. La puerta cede. El polvo acumulado durante siglos cae en una nube espesa que huele a mineral antiguo, a encierro, a aire inmóvil. No hay maldición escrita en la entrada. No hay advertencias visibles. Solo el peso del pasado. La antecámara se revela por completo. Camas rituales con formas de animales, cofres pintados, arcos, bastones, objetos cotidianos y sagrados mezclados como si el rey hubiera partido ayer. Pero en Luxor, lejos de las cámaras y las libretas de campo, la historia toma otro rumbo. La cobra que devoró al canario de Carter no fue un rumor inventado por periodistas londinenses. Los trabajadores lo comentaron de boca en boca. La serpiente, símbolo que adorna la frente de los faraones, protectora divina. ¿Qué hacía en la casa del arqueólogo justo después del hallazgo? Es la señal, susurraban algunos. Carter no dio declaraciones al respecto. Anotó inventarios, supervisó embalajes, organizó turnos de vigilancia. Su mente funcionaba como un mecanismo de relojería. Sin embargo, incluso él sabía que el antiguo Egipto no era solo objetos, era símbolo, era temor. Mientras tanto, en el Cairo, los rumores viajaban más rápido que los trenes que cruzaban el valle del Nilo. La prensa británica comenzaba a mostrar interés. The Times había adquirido derechos exclusivos sobre la información del descubrimiento, lo que generó resentimiento entre otros medios. Y donde hay exclusividad, hay hambre de titulares impactantes. Diciembre avanza. Enero de 1923 también. El proceso de documentación es lento. Cada objeto se dibuja, se fotografía, se cataloga. La cámara funeraria permanece sellada hasta el 16 de febrero de 1923, cuando finalmente se abre la pared interior. Allí, en un espacio reducido, aparece el gran santuario dorado que protege el sarcófago. 4 capillas encajadas una dentro de otra, como cajas dentro de cajas, oro martillado, inscripciones jeroglíficas que invocan protección divina. No hay frase que diga, la muerte vendrá con alas rápidas. Esa inscripción circulará más tarde, impresa en tinta sensacionalista, pero en las paredes reales de la tumba lo que se lee son fórmulas tradicionales de resguardo, plegarias para guiar al rey en el más allá. Sin embargo, el 5 de abril de 1923, apenas 4 meses y 7 días después de la apertura oficial, una noticia sacude el Cairo. Lord Carnarvon ha muerto. Hospital Continental Savoy. Septicemia. Una picadura de mosquito infectada, agravada por una neumonía. Tenía 56 años, y en el instante en que su corazón se detiene, dicen algunos, las luces del Cairo parpadean y se apagan por un momento. ¿Falla eléctrica común en una ciudad moderna? ¿O el primer latido de una venganza anunciada? En Inglaterra, en Highclere Castle, su perro sucia huya y cae muerto, según relatarán ciertos periódicos. La coincidencia prende como yesca. Ahora dime, si tú hubieras estado allí entre oro y oscuridad, ¿habrías sentido el peso de una mirada invisible cuando Carnarvon exhaló su último aliento? Porque lo que sigue no será silencio, será una lista, una lista. Así comienzan las leyendas modernas, no con gritos, sino con nombres alineados como si alguien los hubiera marcado en una tablilla invisible. El 5 de abril de 1923, cuando Lord Carnarvon muere en el Hospital Continental Savoy del Cairo, la noticia viaja por cable hasta Londres en cuestión de horas. Las rotativas no descansan. The Daily Mail, The New York Times, periódicos franceses, alemanes, todos buscan una palabra que explique lo inexplicable.
maldición. La versión médica es clara: una picadura de mosquito en la mejilla. Carnarvon se afeita, corta la herida, la infección se extiende. Fiebre alta, septicemia. Su salud ya era frágil desde un grave accidente automovilístico ocurrido en 1903 en Alemania. Pulmones debilitados. El cuerpo no resiste, pero escucha cómo cambia el tono en las calles. En los cafés del Cairo, entre el humo del narguile y el tintinear de las tazas de café turco, se murmura que cuando Carnarvon murió, las luces de la ciudad se apagaron brevemente. ¿Falla eléctrica? ¿Sobrecargan la red? La historia se repite con cada narrador y se vuelve más precisa, más dramática. En Highclere Castle, en Hampshire, Inglaterra, se cuenta que su perro Susie lanzó un aullido desgarrador y cayó muerto en el mismo instante. ¿Quién verificó la hora exacta? ¿Quién comparó relojes entre continentes? La historia no necesita precisión, necesita eco. Mientras tanto, en el Valle de los Reyes, Carter continúa trabajando. No abandona el sitio, no muestra temor. Su rostro, afilado por el sol egipcio, permanece concentrado. Revisa inventarios, supervisa el desmontaje de los santuarios dorados que rodean el sarcófago. La cámara funeraria es estrecha, apenas caben unos pocos hombres a la vez. El olor es denso, antiguo, una mezcla de resina, madera envejecida y polvo milenario. El 16 de febrero de 1923 se había revelado el sarcófago de cuarcita amarilla. Dentro, 3 ataúdes antropomorfos encajados uno dentro de otro. El más interno, de oro macizo, cubría el cuerpo momificado del joven rey, Tutankamón. Aproximadamente 1,67 metros de estatura, cráneo alargado según ciertas reconstrucciones. Hijo de la turbulenta época de Akenatón, cuando el culto al dios Atón intentó desplazar a los antiguos dioses. ¿Perturbar su descanso era solo una acción arqueológica o un gesto contra un orden sagrado? Abril de 1923 avanza y la prensa necesita más nombres. Arthur C. Mace, miembro del equipo de excavación, hombre metódico de salud ya delicada, comienza a sufrir un agotamiento persistente. Se retira del trabajo. Muere en 1928, pero en los primeros rumores su deterioro se vincula inmediatamente con la tumba. Sir Archibald Douglas Reid, el radiólogo que examinó la momia con rayos X en enero de 1924, fallece ese mismo año tras una enfermedad. Los titulares no detallan diagnósticos, sugieren destino. Y George J. Gould I, financiero estadounidense, visita la tumba en 1923. Poco después contrae neumonía en Francia y muere, otro nombre añadido. ¿Casualidades médicas en una época donde los antibióticos aún no existían? ¿O una cadena tejida con paciencia por algo que no tolera la intrusión? De las 58 personas presentes en la apertura oficial, solo 8 morirán en los 12 años siguientes, pero la cifra rara vez aparece en los periódicos sensacionalistas. 8 suena débil, maldición suena poderoso. Carter observa el creciente frenesí mediático con molestia contenida. Su trabajo científico queda opacado por historias de serpientes y sombras. Sin embargo, incluso él debe haber sentido el peso de las miradas cuando descendía cada mañana los 16 escalones hacia la tumba. Imagina la escena. El aire se vuelve más frío al bajar. Las paredes estrechas. La luz de las lámparas proyecta sombras que parecen moverse cuando el polvo flota. Y allí, en el corazón de la cámara funeraria, el rostro dorado de la máscara funeraria comienza a emerger lentamente bajo las manos de los conservadores. Oro pulido, lapislázuli, cuarzo, obsidiana, ojos que parecen abiertos. Dime, si sostuvieras esa mirada en la penumbra, ¿estarías completamente seguro de que nada te observa de regreso? Porque mientras la lista crece en los periódicos, algo más empieza a tomar forma. Una frase que nadie vio en la tumba, pero que todos pronto repetirán. La muerte vendrá con alas rápidas a quien perturbe la paz del faraón. ¿La has escuchado antes? Seguramente sí. La frase apareció impresa con tinta gruesa en periódicos de Londres y Nueva York, pocos días después de la muerte de Carnarvon. Se citaba como si hubiera sido hallada grabada en una losa,
escondida en un corredor secreto, escrita con la solemnidad de un hechizo milenario, pero en la KB-62 no existe tal inscripción. En las paredes de la cámara funeraria, pintadas con escenas del Amduat y rituales de la apertura de la boca, se leen fórmulas tradicionales, invocaciones a Osiris, plegarias para que el rey respire en el más allá, bendiciones para su Ka y su Ba. Nada habla de alas rápidas, nada menciona castigos modernos. Entonces, ¿de dónde nació esa sentencia? Escucha el ruido de las rotativas en Fleet Street. Siente el olor a tinta fresca. La exclusividad de The Times había enfurecido a otros periódicos, que quedaron fuera de los reportes oficiales del hallazgo. Necesitaban una narrativa alternativa, algo que hiciera vibrar a los lectores más allá del oro y las estatuas, y la encontraron en el miedo. La idea de una maldición no era nueva en Egipto. En otras tumbas del Imperio Antiguo existen advertencias dirigidas a posibles profanadores, amenazas simbólicas más que literales. Frases como «aquel que dañe esta tumba será juzgado por los dioses». Pero en la tumba de Tutankamón, pequeña y sellada bajo escombros, no se halló ninguna inscripción semejante. Aún así, la frase voló. En el Cairo, los cafés repitieron la historia con adornos. Algunos aseguraban que la momia presentaba una expresión crispada, como si el rey hubiera anticipado su violación funeraria. Otros hablaban de un viento helado que recorrió el corredor cuando se retiró la última puerta. Carter, metódico, anotaba temperaturas, posiciones de objetos, estados de conservación. No registró ráfagas sobrenaturales, pero el rumor no necesita permiso del cuaderno científico. Mientras tanto, la máscara funeraria de oro macizo, unos 11 kilos de metal trabajado, era cuidadosamente retirada en 1925 tras meses de labor delicada para separar resinas endurecidas. Y el rostro idealizado del joven faraón emergió completo, sereno, simétrico, eterno. Imagina ese momento, la lámpara ilumina el oro, el silencio es absoluto. Solo se oye el roce del pincel sobre la superficie. Cada movimiento es lento, calculado. Un error podría fracturar algo irreparable. ¿Y si en ese silencio alguien creyó oír un susurro? En 1924, Sir Archibald Douglas Reid examina la momia con rayos X en el Museo de El Cairo. El equipo cruje. La tecnología es rudimentaria comparada con la actual. Poco después enferma y muere. La prensa no detalla su diagnóstico, sugiere misterio. George J. Gould ya ha sido añadido a la lista. Arthur Mace muestra signos de agotamiento severo. Otros nombres comienzan a circular, algunos con conexiones tangenciales al hallazgo. La narrativa se afila. Cada fallecimiento, cada enfermedad, cada accidente se encadena como si una mano invisible los numerara. Pero observa un detalle incómodo para la leyenda. Lady Evelyn Herbert, que entró en la tumba en 1922, vivió hasta 1980. Muchos obreros egipcios que trabajaron allí murieron décadas después por causas comunes. El propio Carter continuó su labor durante años, supervisando el meticuloso vaciado de la tumba hasta 1932. Sin embargo, la duda persiste, porque el Valle de los Reyes no es un museo iluminado, es un anfiteatro de roca donde el viento arrastra arena como un suspiro constante. Al atardecer, las sombras se alargan y el calor se disipa con brusquedad. El silencio se vuelve más tenso. Imagínate allí, cuando los visitantes se marchan y solo quedan las montañas y la tumba abierta. ¿Cerrarías los ojos con tranquilidad, sabiendo que el descanso de un rey fue interrumpido? La frase inexistente sigue repitiéndose, y cuanto más se repite, más real parece. Pero si la inscripción nunca estuvo en la piedra, ¿dónde comenzó realmente la maldición? Tal vez no en los muros de la tumba, tal vez en la mente humana. La maldición ya no necesitaba jeroglíficos. Tenía titulares. Primavera de 1923. El Valle de los Reyes se convierte en un escenario observado por el mundo entero. Corresponsales extranjeros bajan de los trenes en la estación de Luxor con cuadernos en mano, trajes claros y sombreros de ala ancha.
Las barcas cruzan el Nilo al amanecer. El agua refleja el rojo del sol naciente mientras al fondo, en la orilla occidental, la montaña El Kurn vigila como una pirámide natural. ¿Sientes el contraste? Oro milenario dentro de la tumba. Electricidad moderna en el Cairo. Telégrafos que laten con noticias de muerte. Tras el fallecimiento de Carnarvon, cada incidente se convierte en pieza de un rompecabezas inquietante. Arthur C. Mace, arqueólogo formado en la Universidad de Cambridge, hombre reservado, con manos acostumbradas a manipular cerámica frágil y papiros, comienza a sufrir episodios de debilidad extrema. Su cuerpo, ya resentido por años de trabajo en climas severos, se apaga lentamente. Cuando muere en 1928, la narrativa ya estaba lista, otra víctima del faraón. Pero escucha con atención, 5 años después del hallazgo, Sir Archibald Douglas Reid, el radiólogo que aplicó rayos X a la momia en enero de 1924, fallece ese mismo año. La medicina de la época no contaba con antibióticos eficaces. Infecciones respiratorias podían volverse fatales en semanas. Sin embargo, en los periódicos, la causa concreta pierde importancia. Lo que importa es la conexión simbólica. Tocó al rey y murió. George J. Gould I, magnate estadounidense, entra en la tumba en 1923. Poco después, en la Riviera Francesa, contrae neumonía. Muere en mayo de ese año. La palabra neumonía aparece impresa junto a maldición, como si fueran sinónimos. ¿Es el clima egipcio? ¿Es la fragilidad humana? ¿O algo sellado durante 30 siglos que, al liberarse, encontró huéspedes vulnerables? En el interior de la tumba, el trabajo continúa con disciplina casi quirúrgica. Harry Burton ilumina las cámaras con potentes lámparas eléctricas para fotografiar cada objeto antes de moverlo. El polvo suspendido brilla como constelaciones diminutas en la oscuridad. El aire es denso, cargado de esporas invisibles, bacterias latentes, materia orgánica en descomposición lenta, 3000 años sin ventilación. Hoy sabemos que hongos como Aspergillus flavus pueden prosperar en ambientes cerrados y afectar especialmente a personas con sistemas inmunológicos debilitados. Pero en 1923, esa explicación no circulaba en cafés ni en redacciones. Lo que circulaba era otra cosa. Relatos de puertas que se cerraban solas, de sombras que parecían moverse cuando las lámparas titilaban, de obreros que se negaban a trabajar después del atardecer. Imagina una noche en el campamento. El viento atraviesa el wadi con un silbido agudo. Las tiendas crujen. A lo lejos, el Nilo refleja la luna. Un trabajador murmura que soñó con una figura coronada que lo miraba sin parpadear. ¿Fue un sueño? ¿Fue sugestión? Carter, hombre práctico, detestaba el sensacionalismo. En entrevistas posteriores insistió en que la idea de la maldición era pura invención. Pero incluso él debía negociar con la presión mediática, con los visitantes que descendían los 16 escalones buscando algo más que historia, buscaban estremecimiento. Y la historia colectiva ya había decidido. Cada muerte se sumaba como una cuenta en un rosario invisible. No importaba que de las 58 personas presentes en la apertura, la mayoría viviera décadas después. La estadística es fría, la leyenda es ardiente. Ahora piensa en esto. Si una tumba sellada durante 30 siglos libera aire antiguo, esporas microscópicas, bacterias dormidas, ¿no sería lógico que algunos cuerpos cedieran? Pero la lógica rara vez compite con el miedo. El oro sigue saliendo de la KB62. La máscara del rey ya descansa bajo custodia. El mundo entero pronuncia el nombre de Tutankamón. Y cuanto más se pronuncia, más parece despertar algo, porque la siguiente historia no se contará en un hospital ni en un laboratorio. Se contará en susurros, y algunos comenzarán a jurar que la tumba no estaba vacía cuando entraron. Dicen que no todos los presentes en la KB62 hablaban en voz alta cuando descendían los 16 escalones. Algunos susurraban. El corredor inclinado, estrecho, apenas iluminado por lámparas eléctricas instaladas provisionalmente, conducía a la antecámara donde las estatuas negras del faraón custodiaban la entrada a la cámara funeraria. Dos figuras de tamaño casi real,
piel oscura, faldellín dorado, cetro y maza cruzados sobre el pecho, ojos incrustados que reflejaban la luz con un brillo inquietante. Detente un momento. Imagina estar solo frente a ellas cuando el resto del equipo ha salido al exterior para evitar el calor del mediodía. El aire dentro es más fresco pero pesado, cargado. Cada respiración parece arrastrar partículas invisibles que han dormido desde la dinastía 18. Harry Burton ajusta su cámara de gran formato. Las exposiciones requieren tiempo. Nadie puede moverse mientras la placa registra la escena. El silencio es absoluto. Si alguien carraspea, la toma se arruina. En ese silencio comenzaron los relatos. Un asistente asegura que sintió una presión en el pecho, como si el aire se volviera más espeso cerca del sarcófago. Otro menciona un olor acre que no desaparece aunque se ventile la cámara. Algunos obreros rehúsan entrar después de escuchar que la cobra devoró al canario de Carter semanas antes. ¿Sugestión colectiva o una reacción física a un entorno sellado durante 3 milenios? La tumba de Tutankamón no era grande. A diferencia de las vastas galerías de Seti I o Ramsés II, la KB-62 posee una disposición compacta: corredor descendente, antecámara, anexo lateral, cámara funeraria y tesoro. Espacios reducidos donde la ventilación era casi inexistente hasta que se abrió el acceso. Piensa en la resina aplicada sobre los ataúdes, endurecida con el tiempo. Piensa en los vendajes impregnados con aceites y sustancias orgánicas. 3000 años de descomposición lenta en un microclima cerrado. Algunos médicos modernos han sugerido que hongos como Aspergillus o bacterias acumuladas podrían afectar a personas con pulmones debilitados. Lord Carnarvon ya tenía antecedentes respiratorios. Arthur Mace arrastraba problemas de salud crónicos, pero en 1923 y 1924 nadie hablaba de esporas microscópicas. Se hablaba de ira divina. El rumor se transforma cuando alguien recuerda antiguas advertencias encontradas en otras tumbas del Imperio Antiguo. Frases que amenazaban con juicios en el más allá a quienes dañaran el sepulcro. Aunque esas inscripciones pertenecían a contextos distintos, la imaginación las traslada a la KB-62. Las historias crecen. Un periodista escribe que al retirar la tapa del sarcófago, una corriente de aire apagó una lámpara. Otro menciona que uno de los sellos tenía grietas que parecían uñas marcando desde dentro. ¿Quién verificó esos detalles? ¿Quién los desmintió con la misma fuerza? Carter, con su postura erguida y su mirada severa, continúa supervisando cada extracción. Es un hombre de convicciones firmes, orgulloso, poco dado a supersticiones. Aún así, en cartas privadas reconoce el desgaste emocional, la presión mediática, la muerte de Carnarvon, las miradas inquisitivas. En 1925, cuando finalmente se abre el ataúd interior y la máscara funeraria es retirada, el rostro dorado del rey aparece intacto, sereno, perfecto. Escucha el roce del metal contra la tela. Los conservadores trabajan con instrumentos finos para separar la resina endurecida que había adherido la máscara al vendaje. Cada movimiento exige paciencia infinita. Y mientras el oro emerge, la pregunta persiste: ¿se puede perturbar un descanso tan antiguo sin consecuencias? La ciencia ofrece hipótesis. La estadística muestra que la mayoría sobrevivió años después. Howard Carter mismo vivirá hasta 1939, muriendo por causas naturales a los 64 años. Pero en el campamento, cuando cae la noche y el viento recorre el valle como un lamento lejano, algunos juran que la tumba respira. Y si respira, ¿qué más podría ser? Respira. Eso decían algunos cuando el aire del corredor parecía desplazarse en oleadas invisibles, como si la tumba exhalara después de siglos sellada. El fenómeno tenía explicación física, diferencia de temperatura entre el exterior abrasador y el interior relativamente fresco. El aire caliente asciende, el frío desciende, corrientes naturales. Pero dime, ¿cuántas veces la explicación racional logra apagar un escalofrío? El gobierno egipcio, bajo el reinado del rey Fuad I, comienza a endurecer su postura respecto a la excavación y propiedad de los objetos.
Las tensiones políticas crecen. Carter, orgulloso y meticuloso, se enfrenta a autoridades del Servicio de Antigüedades cuando se le restringe el acceso a la tumba tras desacuerdos contractuales. Durante un tiempo, la Kiev 62 permanece cerrada. ¿Y sabes qué ocurre cuando una tumba asociada a una maldición se cierra abruptamente? El misterio se multiplica. La prensa aprovecha el conflicto. Algunos artículos sugieren que incluso el gobierno egipcio teme las consecuencias espirituales. Otros hablan de disputas provocadas por fuerzas invisibles. Mientras tanto, el cuerpo momificado de Tutankamón, aún dentro del ataúd interior, comienza a ser estudiado con mayor detalle. El proceso de separación de los vendajes es arduo. La resina vertida en abundancia durante el embalsamamiento había adherido los tejidos al oro. Se requiere calor controlado para ablandarla. Instrumentos finos. Paciencia infinita. Cada fragmento retirado revela más del joven rey. El cráneo delicado, los brazos cruzados sobre el pecho, los amuletos colocados estratégicamente para proteger su tránsito al más allá. ¿Y si cada amuleto era algo más que ornamento? ¿Si cada símbolo cumplía una función que ahora ignoramos? En esos años los estudios forenses eran limitados. No se conocían con precisión las causas de muerte del faraón. Se especuló sobre asesinato, sobre golpe en la cabeza, sobre enfermedad ósea. Décadas después, análisis modernos hablarían de malaria y complicaciones físicas. Pero en la década de 1920, el misterio rodeaba incluso su muerte original. Un rey joven, una tumba intacta, un mecenas fallecido poco después de abrirla. La combinación era irresistible. En Londres, espiritistas y médiums comenzaron a mencionar el nombre de Tutankamón en sesiones privadas. La fiebre por el antiguo Egipto invadió la moda, la arquitectura, el cine. El estilo Tut decoraba joyas y teatros. La maldición ya no era solo un rumor, era un fenómeno cultural. Y, sin embargo, la vida cotidiana continuaba. Lady Evelyn Herbert, quien había entrado en la tumba junto a su padre y Carter, siguió viviendo durante décadas. Muchos trabajadores egipcios envejecieron sin sufrir destinos abruptos. El propio Carter, aunque afectado por artritis y problemas linfáticos en sus últimos años, no murió de manera repentina ni violenta. Entonces, ¿por qué la leyenda persiste con tanta fuerza? Tal vez porque el Valle de los Reyes no es un laboratorio. Es un paisaje de piedra desnuda, donde el atardecer tiñe las montañas de rojo oscuro y el silencio se vuelve casi físico. Allí, incluso un sonido pequeño, el crujido de una viga antigua, el roce de arena contra madera, adquiere una dimensión inquietante. Imagina que eres el último en salir de la tumba al caer la tarde. Las sombras se alargan en el corredor. Apagas la lámpara. Durante un segundo la oscuridad es total, negra, absoluta, y en ese instante, ¿estarías completamente seguro de que el joven rey permanece inmóvil? Porque aunque la ciencia avance y los años pasen, hay algo que no cambia, el poder de una historia bien contada. Y esta historia todavía guarda un detalle inquietante, uno que no se mide en estadísticas sino en percepción. Hay un detalle que rara vez encabeza los titulares. No es una muerte, no es una serpiente, no es un corte de luz, es el tiempo. Entre 1922 y 1932, la tumba KB62 no se vació en un gesto dramático, sino en una década de trabajo minucioso. 10 años descendiendo los mismos 16 escalones. 10 años respirando el mismo aire antiguo. 10 años tocando objetos creados hacia el 1323 a.C., cuando el Imperio Nuevo aún dominaba Nubia y Siria. ¿Te imaginas esa repetición constante? Día tras día. Oro, madera, lino, resina, inventarios interminables, fotografías, cajas selladas rumbo al Museo del Cairo. La maldición no fue un relámpago, fue una sombra persistente. En 1925, cuando el ataúd interior de oro macizo fue finalmente abierto y el cuerpo del faraón quedó expuesto bajo luz moderna, los presentes describieron una escena sobrecogedora. El rostro estaba cubierto por la máscara funeraria. Bajo ella, el vendaje oscuro adherido al cráneo por resinas endurecidas. Amuletos colocados entre las capas de lino, escarabajos,
ojos Udyat, pequeñas láminas de oro grabadas con fórmulas protectoras. Cada objeto tenía una función espiritual: proteger la carne, guiar el alma, defender al rey de fuerzas hostiles en el Duat. Ahora piensa en esto. Si una cultura invierte tanto esfuerzo simbólico en blindar a su soberano en la muerte, ¿no es lógico que quienes lo descubren sientan que han cruzado un límite invisible? La percepción crea realidad emocional. En el valle, algunos trabajadores hablaban de sueños vívidos. Un guardia nocturno afirmó haber oído pasos en el corredor cuando la tumba estaba cerrada. Otro juró que las sombras proyectadas por las lámparas parecían moverse con voluntad propia. El desierto amplifica cualquier sonido. El viento se cuela por grietas microscópicas. La madera antigua se dilata y contrae con los cambios de temperatura. Cruje, suspira, pero en una mente predispuesta, el crujido se convierte en advertencia. Mientras tanto, las estadísticas permanecían tercas. De las 58 personas presentes en la apertura oficial, la mayoría vivió más allá de 1934. Howard Carter continuó trabajando hasta concluir el vaciado de la tumba en 1932. Murió en Londres el 2 de marzo de 1939 a los 64 años por complicaciones relacionadas con un linfoma. No fue un final súbito. No fue un colapso dramático dentro de la cámara funeraria. Y aún así, cuando su ataúd descendió en el cementerio de Putney Vale, algunos periódicos volvieron a mencionar la palabra maldición, como si el tiempo pudiera estirarse lo suficiente para mantener viva la narrativa. La leyenda ya no dependía de hechos inmediatos. Se había transformado en símbolo. En los años siguientes, el cine y la literatura alimentaron la imagen del faraón vengativo. Y momias que caminan, ojos que se abren en la oscuridad, maldiciones inscritas en piedra. Pero la tumba real permanecía en el Valle de los Reyes, bajo el sol implacable, visitada por arqueólogos y más tarde por turistas que descendían los mismos escalones con cámaras en mano. Escucha ese contraste, el murmullo de visitantes modernos, el clic de obturadores, el eco de pasos sobre el suelo de piedra. El joven rey sigue allí. Su cuerpo ya no está oculto en oro. Descansa en una vitrina climatizada dentro de la tumba, protegido de la humedad humana. Su máscara se exhibe en el Museo Egipcio de El Cairo. ¿Y la maldición? No desapareció. Cambió de forma, porque ahora no habita solo en el valle ni en los periódicos de 1923. Habita en la pregunta que tal vez te estás haciendo en este momento. Si todo tiene explicación, ¿por qué la historia sigue provocando un escalofrío? La respuesta no está en un jeroglífico inexistente, está en algo más profundo. El escalofrío no nace del oro, nace de la frontera entre lo que entendemos y lo que apenas intuimos. El Valle de los Reyes, excavado en la orilla occidental del Nilo, porque allí se asociaba el occidente con el reino de los muertos, fue concebido como un espacio de tránsito sagrado. Las montañas no eran solo roca, eran horizonte simbólico. El sol moría cada tarde detrás de esas crestas dentadas y renacía al amanecer en la orilla oriental, donde vivían los hombres. Cuando Carter y su equipo cruzaron el umbral de la KB-62, no solo atravesaron una puerta sellada, cruzaron una línea cultural invisible. Durante el Imperio Nuevo, el ritual funerario no era un acto decorativo, era una arquitectura espiritual compleja, amuletos colocados con precisión, fórmulas del libro de los muertos recitadas en el embalsamamiento, capillas encajadas como capas de protección cósmica. El reino estaba muerto en el sentido moderno, estaba en tránsito. Interrumpir ese tránsito, aunque fuera 3000 años después, altera algo en nuestra percepción. Ahora escucha esto. Entre 1926 y 1928, el proceso de documentación continúa sin interrupciones sobrenaturales verificables. No hay epidemias entre los trabajadores. No hay colapsos masivos. Las cifras no respaldan una ola mortal. Sin embargo, cada fallecimiento posterior de alguien remotamente vinculado al hallazgo vuelve a activar la narrativa. Porque la maldición ya no depende de proximidad física, depende de conexión simbólica. Un visitante entra en la tumba y años después muere por causas naturales. El vínculo es suficiente para que el relato se reactive. Es una red flexible.
Se estira en el tiempo, se adapta. En 1930, cuando el mundo enfrenta crisis económicas y tensiones políticas crecientes, la idea de una fuerza antigua que castiga la arrogancia humana encuentra terreno fértil. El faraón se convierte en metáfora, el pasado que no debe ser perturbado, pero hay algo más inquietante que cualquier titular. Imagina la noche en el Valle de los Reyes, cuando el campamento queda en silencio. El cielo despejado muestra una bóveda saturada de estrellas. La Vía Láctea cruza como un río blanco sobre el desierto oscuro. En ese paisaje las tumbas parecen invisibles desde el exterior. Solo entradas talladas en la roca. Cierra los ojos por un instante. Escucha el viento rozando la montaña el Kurn. Escucha el eco lejano del Nilo. Ahora imagina que bajo tus pies, en una cámara pintada hace más de 3000 años, descansa el cuerpo de un rey que fue preparado para la eternidad. ¿Quién tiene más poder, el tiempo o la memoria? La ciencia explica esporas, infecciones, sistemas inmunológicos debilitados. La historia documenta fechas. 4 de noviembre de 1922, descubrimiento del primer escalón. 26 de noviembre, primera mirada al interior. 5 de abril de 1923, muerte de Carnarvon. 2 de marzo de 1939, muerte de Carter. Los datos están ahí, pero el eco también. Y ese eco no se extingue con estadísticas, porque cada vez que alguien desciende los escalones de la KV-62, cada vez que una linterna ilumina las pinturas de la cámara funeraria, la misma pregunta vuelve a surgir, casi inevitable. ¿Se puede perturbar la eternidad sin pagar un precio? La respuesta no está escrita en piedra, está suspendida, esperando. Ahora estamos otra vez frente a la entrada. El sol cae sobre el Valle de los Reyes con la misma intensidad que en 1922. La montaña El Kurn sigue proyectando su sombra triangular. Los turistas se retiran al final del día. Las puertas metálicas de protección se cierran. El murmullo humano desaparece. Silencio. Bajo la superficie, en la cámara funeraria de la KV-62, las pinturas aún muestran a Tutankamón frente a Osiris. Amarillos intensos, azules profundos, figuras delineadas hace más de 3000 años. El joven rey, que gobernó apenas una década, terminó convirtiéndose en el faraón más célebre de la historia moderna. No por sus conquistas, por su descanso interrumpido. Entre 1922 y 1925, la palabra maldición creció como una sombra proyectada por la luz de la prensa, una serpiente que devora un canario, un aristócrata que muere tras una infección, un radiólogo fallecido meses después, un visitante que sucumbe a neumonía, una frase inexistente repetida hasta parecer auténtica. ¿Fue la tumba? ¿Fueron hongos invisibles en el aire sellado durante 30 siglos? ¿Fue una cadena de coincidencias en una época sin antibióticos? ¿O fue algo más antiguo que cualquier bacteria, el poder de la sugestión colectiva? Howard Carter vivió 17 años después de abrir la tumba. Supervisó el meticuloso traslado de más de 5000 objetos. Murió en 1939 en Londres. No hubo desplome dramático en el valle. No hubo última advertencia grabada en su tumba. Y aún así, cuando su ataúd descendió a la tierra inglesa, algunos recordaron la cobra, porque la maldición nunca necesitó matar a todos, solo necesitó instalar una duda. Escucha el eco de esa duda. Cada vez que el nombre Tutankamón se pronuncia, no evoca solo un rey adolescente del siglo XIV a.C., evoca una puerta sellada, una vela temblando en la oscuridad, una pregunta susurrada. ¿Puede ver algo? Y la respuesta, sí. Cosas maravillosas, maravillosas y perturbadoras. Hoy la tumba sigue en el valle. El cuerpo del faraón descansa en una vitrina climatizada dentro de la misma cámara donde fue depositado hace más de 3000 años. Su máscara dorada se exhibe bajo luces controladas en el Cairo. El aire ya no está sellado, la ciencia ha avanzado, las estadísticas están claras. Pero cuando desciendes esos escalones, aunque sea en tu imaginación, hay un instante en que el mundo moderno queda arriba y el pasado te envuelve. Ese instante es la verdadera maldición. No una venganza divina,
sino la sensación de estar frente a algo que sobrevivirá a todos nosotros. Mira la montaña, escucha el viento. Siente el peso de 3000 años comprimidos en una cámara de piedra. Y dime, si mañana alguien encontrara otra tumba intacta, sellada desde la antigüedad, ¿serías el primero en cruzar el umbral? ¿O esperarías a ver quién cae después?